Listo. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase de la semana 9. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Carlos Alvarado. Presente, ingeniero. Buenas noches. Henry Alvarado. Presente, Inge, buenas noches. Patricia Álvarez. Cintia Maguaña. Presente, Inge, buenas noches. Carlos de Andrade.
José Bamonde, Presente, ingeniero, buenas noches. Marco Correa, Presente, ingeniero. Buenas noches. Oscar Correa, Buenas noches, Inge, presente. Edwin Criollo, Buenas noches, Inge, presente. Cristian Gualichico, Presente, ingeniero, buenas tardes. Brian Gualoto, Presente, ingeniero, buenas noches. Walter Wilcaso, Presente, ingeniero, buenas noches. José Isa, Presente, ingeniero, buenas noches. Osvaldo Jin, Presente, Inge, buenas noches. Segundo Morocho, Presente, ingeniero, buenas noches. Leonardo Naranjo, Presente, Inge, buenas noches. Cristian Narváez, Lenin Ortiz, Diego Tabalo, John Ramírez, Andrés Robalino, Presente, Inge, buenas noches. Luis Ruiz, Presente, ingeniero, buenas noches. Luis Ivinta, Richard Solano, Presente, Inge, buenas noches. me escribió el señor Otavalo. ¿Alguien que se incorporó ahorita? Ingeniero, ¿me puede ayudar con la lista, por favor? ¿Cuál es su nombre? Carlos Andrade. ¿Alguien más que se incorporó? ¿Alguien más que se incorporó? Listo. Bueno. Bueno, como ustedes saben, ha habido algunos cambios en lo que respecta a la Universidad de Israel, unos cambios de mejora que se ha dado. Lo que respecta a la clase de marco regulatorio con el paralelo A y B, no existe ningún cambio, seguimos tal cual como estamos, no ha habido ninguna unificación, entonces seguiríamos tal cual, no ha habido cambios de profesores tampoco, entonces seguimos como lo hemos venido realizando. De acuerdo a las autoridades, esta semana se tiene que hacer una revisión del examen y de las notas y un tema de retroalimentación si existiera o fuera el caso. Y como no hay cambios, tendríamos clases también, avanzaríamos del tema de la clase. Vamos a comenzar con el tema de las notas, ya tengo sus promedios. Voy a comenzar dándoles los promedios. Ustedes son el paralelo A. Déjenme esto, le hago para acá. Le hago chiquito, que no me moleste. Listo, voy a comenzar dándole los promedios. Voy a darle la nota sobre 10 de... La nota sobre 10... la nota sobre 10 de las actividades y la nota sobre 10 del examen y la nota final que tiene cada uno de ustedes. A ver, Carlos Alvarado tiene la nota de 9,7, en el examen 8,6 y tiene nota final de 9,3. Henry Alvarado tiene la nota de las actividades de los deberes 9, tiene el examen 7,28 y tiene la nota 8,3 en el parcial. Patricia Álvarez tiene la nota sobre 10, 8 de los deberes, tiene el examen 8,82
y tiene una nota del primer parcial de 8,3. Cintia Amaguaña, la nota de los deberes 9,7. La nota del examen 9,52. La nota final 9,6. Carlos Andrade 9,1. La nota de los deberes, el examen 9,57 y la nota final 9,3. José Bamonde tiene la nota de los deberes 9,6, el examen 9,25 y la nota final 9,5. Marco Correa tiene 9,6 los deberes, tiene 8,52 la nota del examen, tiene una nota de 9,2. Oscar Correa, 9,6. La nota tiene 9,57 en el examen y tiene un promedio de 9,6 en el primer parcial. Edwin Criollo tiene la nota de los deberes 9,3. El examen tiene 8,71 y tiene una nota de 9. Cristian Gualichico tiene una nota de deberes de 9. En el examen sacó 6,24, tiene una nota de 7,9. Brian Gualoto tiene una nota de 8,3. En los deberes tiene el examen 7,37, tiene una nota de 7,9. Walter Wilcaso tiene una nota de 7,7 de los deberes y tiene en el examen 8,63. En promedio, en la nota final del primer parcial, 8,1. José Isa tiene una nota de los deberes de 9,4. En el examen 7,74 y tiene una nota de 8,7. Osvaldo Jin tiene una nota de 7,8 en los deberes, 7,4 en el examen y tiene un promedio de 7,5. Segundo Morocho, 8,7 tiene el promedio en los deberes, tiene una nota de examen de 9,11 y tiene un promedio de 8,8. Leonardo Naranjo tiene una nota de 8 en los deberes. El examen tiene 8,49, tiene un promedio de 8,2. Cristian Narváez tiene una nota de 8,7 en los deberes. El examen tiene 8,87 y tiene un promedio de 8,8. Lenin Ortiz tiene una nota de 9,4 en los deberes, en el examen 8,63 y tiene un promedio de 9,1. Diego Tabalo tiene una nota de 9,1, tiene el examen 8,55 y tiene un promedio de 8,9. John Ramírez tiene un promedio de 9,1 en los deberes, 7,8 en el examen y 8,6 de promedio. Andrés Robalino, 9,1, 6,96 y tiene un promedio de 8,2. Andrés Ruiz tiene un promedio de 8,3 en los deberes, tiene una nota de 8,6 y tiene un promedio de 8,4. Luis Ivinta tiene en los deberes 7,9, en el examen 9,27 y tiene un promedio de 8,5. Y finalmente tengo Richard Solano, tiene en los deberes 8,6, en el examen 9,3 y tiene un promedio de 8,9. El promedio del curso es 8,7. Esas son las notas que tienen en este parcial. Buenas noches, disculpe, recién me puedo conectar. Narváez, ya le pongo. Disculpe, una pregunta. Narváez, deme un segundito. Claro. Ya le puse una lista. Ortiz también. Ortiz. Ya le puse una lista. Dígame. Aquí me sale que en el examen tengo 6,96 y en la plataforma tengo 7.
Mm, Justamente lo revisé ahorita mismo y sí está con 7. Me imagino que en la plataforma le ha de haber redondeado a una décima. Le ha de haber redondeado a una décima. Es 6,96, 6,9 le ha de haber puesto 7 la plataforma, pero usted tiene 6,96. Son 4 centésimas. Ajá. Ay, ay. Esa pregunta era por lo que en la plataforma me salió la nota de 7. Imagino que le redondeó porque le puse que le dé solo una décima. Ay, ay. Gracias. Entonces, estas son las notas. No veo nadie que tenga debajo de 7. No tengo nadie que tenga que firmar ninguna carta de compromiso. Todos están sobre el 7. Espero que continúen así. La sugerencia que les doy, ¿no? Yo he revisado los deberes y he estado menos estricto que en otras ocasiones con los anteriores semestres, por el tema de la pandemia, el tema de que entiendo que algunos están pasando algunas situaciones difíciles, se comprende, pero yo lo que he detectado en el tema de los deberes es que hay algunas copias y he detectado que en el tema de los comentarios, copian hasta los comentarios y les he puesto 0 en los comentarios. Realmente yo cuando detecto eso pongo 0 en el deber. Entonces, de ahora en adelante, voy a poner mucho énfasis en el tema de las conclusiones. Les comento, ¿no? Si no lo sabían, y me imagino que sí por televisión digital, yo reviso las conclusiones y de ahí sé quién hizo el deber y quién no hizo el deber. De ahí yo comienzo a revisar para atrás. En este semestre yo he estado más flexible por el tema de la situación que estamos pasando en el país. Entiendo que cada uno debe tener sus dificultades, pero ahora sí voy a ponerme más flexible. Yo conclusiones que vea que tengan iguales de otros compañeros, me voy a dar la molestia de ir revisando, porque no es del mismo curso, copian de diferentes cursos las conclusiones, copian las conclusiones del internet, no son conclusiones ni propias, pueden poner la conclusión que se le venga a la mente, ¿no? Copian, hacen conclusiones muy básicas, no hacen conclusiones del nivel de ingenieros. Entonces, yo ahora sí, del parcial para acá, voy a revisar conclusiones que yo vea, igual voy a revisar todo el deber y a todos los que tengan las mismas conclusiones, lamentablemente les voy a poner 0 en el deber. Pues a mí me gusta ser muy claro en eso. El tema de los deberes tiene que ser un trabajo y más que todo entender qué ustedes realizan y entender qué hacen, cuáles son las conclusiones que tienen que llegar de acuerdo al deber que están realizando. Concluyen cosas que no tienen nada que ver con los deberes. Entonces, y yo ya sé que si me pongo a revisar el deber, han de haber consultado otras cosas que no se han de haber mandado, han de haber visto, hay algunos deberes que yo he cambiado, no son los mismos del anterior semestre, entonces han de haber subido otros deberes. Entonces yo sí voy a ponerme un poco más estricto. Entonces, yo conclusiones que vea que estén iguales, voy a revisar todos los deberes, voy a leer todos los deberes y a todas las personas que tengan las conclusiones iguales y que sea el deber igual, lamentablemente tendrán 0. No les voy a bajar solo en la conclusión, sino que tendrán 0 al deber. Pues a mí me gusta avisar, como dice en guerra avisada, no mata soldados, no sé cómo se les ha dicho, pero así pienso que es. Entonces, por favor, les recomiendo, y más bien les sugiero, hagan el deber, concluyan por la más simple conclusiones que ustedes hagan, ¿no? Pero referente al deber. Concluyan cosas del deber primero. Segundo, no copien. Y tercero, bueno, la presentación sí veo que han mejorado, la presentación sí está de acuerdo a lo que he solicitado, que tengan un orden, pero lo más importante es el tema de los deberes, ¿no? Yo he notado que hay muchos deberes. Yo noto también, leo deberes, yo siempre reviso los deberes, no es que califico así al azar y pongo la nota porque sí, yo reviso los deberes. Veo hasta deberes que son de anterior semestres, me doy cuenta exactamente, pero ahora sí voy a estar un poco más estricto en ese tema. Entonces, hay deberes que están en un paralelo, que están en otro paralelo, entonces solo les bajo las conclusiones porque
no hacerles tanto daño, pero realmente eso no es correcto y voy a estar un poco más estricto en ese tema. Entonces, les aconsejo que hagan a conciencia los deberes que se mandan. Ramírez. Ya le puse en la lista. Listo. El tema del examen, les veo que no les ha ido mal. Tienen en promedio en el examen 8.4, estamos bien. Parece que la retroalimentación está bien. No sé si para el parcial número 15 quieren cambiar la forma de hacer el tema de reforzamiento. ¿Quieren que dé otro tema de reforzamiento? ¿Les parece que sigamos así? Veo que ha servido porque el examen les ha ido bien, pero por mí no hay problema, puedo cambiar el tema de reforzamiento. Entonces, no sé si ustedes quieren mantener así o podríamos cambiar el tema de reforzamiento para el segundo parcial. Más bien les pregunto. No, Inge, está bien con la metodología que estamos llevando. Ya, perfecto. No sé si alguien está en contra, que llega de una vez o calle para siempre, como dicen. ¿Y se podría, o sea, tener las revisiones del examen o no? La revisión del examen. ¿Quieren revisar ahorita su examen? Específicamente yo puedo revisar un examen. No les habilito porque el segundo parcial vamos a tener, bueno, realmente el segundo parcial va a ser totalmente diferente. Les comento algo que me había olvidado. La materia de marco regulatorio es muy extensa, ¿no? Como lo habrán notado. Entonces, el segundo parcial, yo por ayudarles, voy a tomar de la semana 9 a la semana 16. Eso será la evaluación de la semana 9 a la 16. Yo debería tomar de la 1 a las 16, pero estudiar si ustedes 500 diapositivas, dudo mucho que lo hagan. O si quieren, les tomo las 500 diapositivas. Entonces, más bien por ayudarles voy a tomar a las 9 a las 16. No les habilito la corrección porque ahí sí tienen que estudiar. Para que el que se quede al supletorio, al complementario, tiene que estudiar todo. Entonces, más bien, si alguien quiere revisar en específico su examen, podríamos ver el tema de en qué preguntas fallaron. No habría ningún problema, pero no les voy a habilitar la revisión para que tengan activado. Si alguien quiere revisar algún tema de algún examen, me comenta y lo revisamos ahorita. Más bien esta clase es para retroalimentación y revisar exámenes. Si alguien quiere revisar su examen, lo habilitamos ahorita, vemos las preguntas que fallaron y lo revisamos, no hay ningún problema. Pero como les comento, no les puedo habilitar para que revisen porque el que se queda complementario tiene que estudiar toda la materia y puede ser que les toque los exámenes. Entonces ya tendrían las respuestas al complementario. Y la idea es que estudien, ¿no? O si quieren, no sé, el que me preguntó, yo le puedo activar el examen y podemos revisar su examen. Inge, Inge, en mi examen podríamos revisar, Inge, que sí va como que refuerzo, porque la verdad yo en los que hice, Wally chico, por ejemplo, los que yo hice en el repaso, o sea, me fue bien, pero en el examen no sé qué me pasó y realmente saqué una nota súper baja de 6.24, entonces, sí quisiera para de una vez yo irme reforzando en los temas que fallé. Vamos a revisarlo ya. Y así Gracias, algunos estudiantes podemos ir revisando. Sí, por favor. A ver. Lo vamos a revisar en estos 30 minutos, ¿no? A todos los estudiantes que deseen. Ya a las 7 en punto yo doy la clase para no quedarnos detrás y hagan el deber, ¿ya? En esta media hora revisamos los exámenes que avancemos, ¿ya? Y así vamos haciendo un tema de reforzamiento y de examen. Entonces son paralelo a los que deseen, ¿no? Los que no deseen, ya no vemos. A ver, paralelo a. ¿Están viendo, siguen viendo el Excel o están viendo ya el aula virtual?
Todavía el Excel, Inge. Ya, ahí ven el aula virtual. Ahí está el aula. Sí, Inge, ahí está el aula virtual. Wally Chico me dijo, ¿no? 6-2. A ver, veamos qué ha fallado. Vamos viendo. Le voy a poner solo las que falló, ¿no? Para no revisar todo y no perder tanto tiempo. A ver, veamos qué le salió aquí. Dice, la Constitución de la OITR, artículo 44, indica que el espectro radioeléctrico y las órbitas geoestacionarias son recursos naturales limitados que deben utilizarse con racionalidad y eficacia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, puesto falso. Eso está textual de ahí, de la Constitución. ¿Qué más? En el reglamento de radiocomunicaciones emitidos por la OIT, las atribuciones de frecuencias son las mismas para las 3 regiones. ¿Verdadero o falso? Esa sí ya es, hasta me maté explicando. Falso. 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 A ver, le voy a hacer la retroalimentación al compañero porque parece que no tiene claro, ¿no es cierto? La OIT divide en 3 regiones, ¿no es cierto? Vimos región 1, 2 y 3. La 2 era Ecuador. Y se acuerdan que nosotros vimos las tablas y justo les enfoqué la de radiodifusión. En Europa, toda la banda era para radiodifusión. En América, parte era para radiodifusión, otra parte era para radioaficionados, me acuerdo, y para África era totalmente diferente. Entonces, cada región tenía su propia atribución de frecuencia. Este era falso. Siguiente. En Ecuador, ¿cuál es la velocidad mínima para considerarse banda ancha? Esta le repetí en todas las clases. ¿Quién me dice? 1 mega. 1 mega. El término servicio universal se refiere, otro que le repetí todas las clases. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es servicio universal? Multimedia era todos los servicios. Servicios de accesos de las TIC, ¿no es cierto? Lo que era teleeducación, telemedicina, e-commerce. Usted ha puesto infraestructura. ¿Cuál era infraestructura? Acceso universal. No servicio universal. A ver, otra. El término acceso universal, despliegue de infraestructura. No le he puesto despliegue de infraestructura. Eso le repetí todas las clases. A ver, otra. El término acceso universal, creo que les he repetido, cogí la misma. La CITEL, ¿qué documentos puede emitir? Todas las anteriores. La CITEL puede emitir resoluciones, recomendaciones y decisiones, las 3. Eso está en el capítulo de la CITEL. El grupo de trabajo sobre radiodifusión se encarga de promover la planificación, armonización y coordinación del espectro para el servicio satelital. ¿Qué tiene que ver el servicio satelital con radiodifusión? ¿Cuál era la respuesta aquí? Falso, porque radiodifusión es televisión y radio, no tiene nada que ver con satélites. Hay otro grupo para las satelitales. A ver, ¿qué más he equivocado? ¿Quién fija en realidad las tarifas de los servicios de telecomunicaciones? Esto me maté explicando. Hasta les hice un gráfico de cuando valía $1 y valía 1 centavo. ¿Quién fija? ¿Quién me dice? En el chat. El mercado. En el chat están poniendo el mercado. El Estado. El Estado no. Dice, Ay, ¿quién El fija? mercado no. el proveedor, Inge, el Estado ponía el tope. Pero ¿quién dice? ¿Quién fija en realidad las tarifas? ¿Quién fijaba las tarifas cuando me maté haciendo el gráfico? El mercado. El mercado. El mercado.
No la pregunta no dice, la ley orgánica de telecomunicaciones dice quién pone las tarifas. La pregunta dice, ¿quién fija en realidad las tarifas? Dice. Tienen que leer bien las preguntas. Si hubiera puesto quién pone el tope o según la ley orgánica de telecomunicaciones, ¿quién es el que fija el tope de las tarifas? El Arcotel. Pero no, así no dice la pregunta. Dice, los títulos de habilitantes de concesión y autorización, ¿qué tiempo de duración tienen? ¿Qué tiempo tienen? $15 años, como dice el señor Bamonde. Y la última. El despliegue y el tendido de redes físicas de telecomunicaciones, incluyendo las correspondientes de servicio de radiodifusión por suscripción, estarán sujetos a las políticas y ordenamientos y soterramientos emitidas por... ¿Quién emite las políticas de soterramiento? ¿Quién emite las políticas de soterramiento y de ordenamiento de redes en el país? El Arcotel. No. ¿Quién emite? ¿Quién era el ente encargado de emitir? ¿Se acuerdan que había el ente que se peleaba con los GATS y les expliqué que había demandas inconstitucionales porque en la Constitución dice que el ministerio rector, el MINTEL, es el encargado de dictar las políticas de ordenamiento y de soterramiento de las redes de infraestructura? ¿Se acuerdan que les dice que no pueden poner tasas sobre el tema del soterramiento y eso? El MINTEL. Listo. Gracias, dije. He fallado en las más simples. Sinceramente, sí. Gracias, dije. Ya. ¿Alguien más que quiera ver su examen? Inge, una consultita, disculpe. Claro. ¿Las notas ya están pasadas al SIGE o hasta cuándo tienen disponibilidad de pasarlas? Hasta esta semana, pero yo paso los viernes siempre. Yo dejo los viernes, ya paso todas las notas. Ok, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera ver su examen? ¿Nadie? Conte, ¿no? Bien. Hay que desear ver su examen, contestamos ahorita y vemos. Para eso es la clase. ¿Alguien más que quiera ver su examen? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Bueno, no es tan mal, ¿no? Tan bien, no tengo que hacer firmar carpetas compromiso ni nada de eso. Están bien. Eso es bueno, que el curso estemos bien. Espero que continúen así, ¿no? Espero que sigan estudiando y no se queden a supletorio. El supletorio sí es de la semana 1 a la 16, toda en la materia. Entonces sí les recomiendo que no se queden a supletorio, eso sí les recomiendo, por favor. No se queden a supletorio porque ahí sí tienen que estudiar todo. Listo. Si no hay más preguntas, vamos a continuar con las clases. Vamos a ver ahora el tema de el Plan Nacional de Frecuencias que nos tocaría ver. Cualquier consulta me la pueden hacer, ya saben, por chat o por, no sé, creo que tengo un comentario acá. Cualquier consulta me la pueden hacer por el chat o por el audio, no hay problema. Vamos a ver ahora el tema del Plan Nacional de Frecuencias. El Plan Técnico Fundamental de Frecuencias. Ahorita ya hemos entrado en lo que es la normativa secundaria, ¿no? Ya hemos pasado de la normativa principal, vimos la Constitución, vimos, bueno, los organismos cómo estaban formados, vimos el tema de las leyes, vimos el tema de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica de Comunicación,
Vimos el tema de los reglamentos y ahora ya vamos a entrar en la normativa secundaria, la que principalmente es emitida por el Arcotel. Y vamos a comenzar por el Plan Técnico Fundamental de Frecuencias. ¿Cuál va a ser el objetivo? Identificar las atribuciones de las bandas de frecuencia para los diferentes servicios de telecomunicaciones que se prestan y que constan en el Plan Nacional de Frecuencias. Como ustedes saben, había una pregunta en el examen, ¿no? Decía cuál era creo que había, ¿no? Un documento donde estaban las atribuciones de frecuencias, era el reglamento de radiocomunicaciones emitido por la OIT. Ese reglamento también nos sirve de base, o le sirve de base al Arcotel, para emitir el Plan Nacional de Frecuencias. ¿Cuál va a ser el objetivo del Plan Nacional de Frecuencias? Es el documento que expresa la soberanía del Estado ecuatoriano en materia de administración del espectro radioeléctrico, utilizando en los diferentes servicios de radiocomunicaciones dentro del país y hacia su entorno internacional, ¿no? Entonces, expresa la soberanía del Estado ecuatoriano en lo que es la administración del espectro radioeléctrico. En otras palabras, pone las atribuciones de frecuencias del espectro radioeléctrico de telecomunicaciones. Todo lo que tiene que ver con las atribuciones de frecuencias, a qué servicios están atados. El Ecuador ha visto la necesidad de tener un documento que recoja las atribuciones de bandas de frecuencias adoptadas en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones. ¿Se acuerdan? Vimos la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, era la máxima conferencia que había dentro del sector de radiocomunicaciones, donde lo principal que se analizaba era el reglamento de radiocomunicaciones. Puesto que el sector de las telecomunicaciones es dinámico, sujeto a cambios frecuentes, tanto de tecnología como de evolución de servicios, el Plan Nacional de Frecuencias es un documento que deberá ser revisado periódicamente para adaptarse a dichos cambios. Pregunto, ¿qué cambios estará estudiando ahorita el Arcotel? ¿Qué cambios estará estudiando ahorita el Arcotel? ¿Qué me puede decir? Dentro de las frecuencias. ¿Qué estará ahorita estudiando el Arcotel? ¿Qué cambios de hacer a este Plan Nacional de Frecuencias? ¿Qué me podría decir? En otras palabras, ¿qué nuevas tecnologías están saliendo que usan el espectro radioeléctrico? Diego Tabalo. Buenas noches, Inge. Tal vez lo que es la implantación de la tecnología 5G. Correcto, ¿no? Lo que es telefonía móvil. Perfecto. El 5G, ¿no es cierto? Es una nueva tecnología que está a nivel mundial, se está desplegando. Hasta en los países ya desarrollados recién se está desplegando el 5G. Están más avanzados que nosotros, obviamente, pero igual no es que está en una implementación total. El 5G es una nueva tecnología que usa el espectro radioeléctrico. Entonces, este plan tiene que adaptarse a estas nuevas tecnologías e indicarnos en qué bandas de frecuencias estaría funcionando el 5G. Así es como va cambiando el 5G, el Plan Nacional de Frecuencias. Anteriormente, cuando recién nació el Plan Nacional de Frecuencias, ¿cómo nació el Plan Nacional de Frecuencias Internacional? Un poco de historia, ¿no? Por las comunicaciones marítimas. Eran cómo se comunicaban los barcos con las estaciones en tierra o entre barcos. Así nació el Plan Nacional de Frecuencias para que no exista interferencia. Y ahora ya hay una cantidad de servicios que se da de manera inalámbrica. La última, lo que es el 5G. Introducción. El Plan Nacional de Frecuencias se establecen las normas para las atribuciones de las bandas, subbandas y canales radioeléctricos para los diferentes servicios de radiocomunicaciones, convirtiéndose en el documento de referencia para normalizar a los usuarios del espectro radioeléctrico. Entonces, de ahí vamos a establecer las bandas y las subbandas, ¿no? Como las vimos, ¿se acuerdan? Yo les hice un ejemplo del plan
del reglamento de radiocomunicaciones. Ahí también teníamos temas de subbandas. El Plan Nacional de Frecuencias supone la transposición al derecho interno de cada estado del artículo 5 del reglamento de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de la OIT. ¿Se acuerdan que hablamos que el artículo número 5 del reglamento de radiocomunicaciones, ¿qué tenía? Justo ese artículo estaban todas las atribuciones de todos los servicios de las 3 regiones, región 1, región 2 y región 3. Dentro de las normas que se establecen a partir del Plan Nacional de Frecuencias para la adjudicación de bandas y asignaciones de frecuencias, entre otras, están las siguientes. Determinación de las prioridades de las bandas del espectro radioeléctrico en función de los diferentes servicios radioeléctricos. Entonces tiene la determinación de las prioridades de las bandas. Ya vamos a ver que el Plan Nacional de Frecuencias tenemos lo que son los servicios principales y los servicios secundarios. Yo dentro de una misma banda de frecuencia puedo dar varios servicios, ¿no? Puedo dar un servicio principal y un servicio secundario. ¿Qué más? Reserva de bandas, subbandas y frecuencias del espectro radioeléctrico para uso privativo, compartido o experimental. Debe haber un rango de frecuencias que deben ser para uso experimental, ¿no? Nosotros, el Plan Nacional de Frecuencia también tiene un rango de frecuencia que es exclusivo para un uso experimental. Y el tema de compartición de frecuencias, lo que ya les acabo de mencionar, el tema de compartir frecuencias. Se puede dar varios servicios dentro de una misma frecuencia. El plan consta de 3 partes. La primera corresponde a los términos y definiciones establecidos en el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT. Lo que ya vimos en el reglamento de radiocomunicaciones, ¿no? Nos va a indicar, básicamente es lo mismo, porque el Plan Nacional de Frecuencias parte del reglamento de la OIT, que va a tener, ¿no? Define qué es una estación, define qué es un repetidor, define los nombres para cada banda, los rangos para cada banda, ¿no? De qué rango a qué rango es VHF, de qué rango a qué rango es UHF, de qué rango a qué rango es bandas milimétricas, etcétera, ¿no? La segunda corresponde al cuadro de atribuciones de las bandas de frecuencias, en el rango que corresponden desde 8,3 kilohercios hasta los 3000 gigahercios, ya sean altas frecuencias, ¿no? La OIT, desde el punto de vista de atribución de bandas, ha dividido el mundo en 3 regiones, lo que les decía, región 1, región 2, región 3. Ecuador pertenece a la región 2. Ahí había la pregunta del examen del compañero, ¿no? Cada región tiene su especialidad y tiene sus diferentes asignaciones de frecuencia. La presentación del cuadro contenido en el plan está clasificada por rangos de frecuencia acorde con el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT. El formato de dicha presentación cuenta con 3 columnas que contienen la siguiente información. Siempre vamos a tener 3 columnas. ¿Se acuerdan que también teníamos 3 columnas en lo que era el reglamento de radiocomunicaciones? Aquí también tenemos 3 columnas. La primera columna está respecto a la región número 2. Todo lo que dice para esas bandas de frecuencias, pero de acuerdo a la región número 2, de acuerdo al reglamento de radiocomunicaciones de la OIT. Esa es la primera columna. ¿Qué nos dice? Constituye las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiocomunicaciones de la región 2. Se incluyen las notas internacionales de pie de cuadro para los países que pertenecen a esta región, ¿no? Tiene notas, hay notas internacionales y notas nacionales, que es importante. Segunda columna, la de Ecuador, contiene las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiocomunicaciones en el Ecuador y las notas internacionales de pie de cuadro en las cuales está incluido el país, ¿no es cierto? Tercera columna, notas nacionales, contiene exclusivamente notas de pie de cuadro ecuatorianas. La tercera corresponde a la descripción de las notas de pie de cuadro tanto nacionales como internacionales, ¿no? Tenemos. Entonces, el Plan Nacional de Frecuencias va a estar dividido en 3 columnas. La primera columna, la regional 2, la segunda columna de Ecuador y la tercera son notas, donde van a estar notas nacionales e internacionales. El espectro radioeléctrico se divide en 9 bandas de frecuencias que se designan por números enteros en orden creciente de acuerdo con el siguiente cuadro.
Dado que la unidad de frecuencia es en hercios, ¿no? Entonces ya saben que las frecuencias se miden en hercios y el ancho de banda, por favor, se mide en hercios, el ancho de banda. La velocidad de transmisión o la tasa de transmisión se mide en bits por segundo, por si acaso. Así es la norma, aunque en Cisco y en redes nos enseñan lo contrario, pero así es técnicamente. En kilohercios, hasta 3000 kilohercios, está como kilohercios, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Inclusive en megahercios, por encima de 3 megahercios hasta 3000 megahercios. Y los gigahercios están por encima de los 3 gigahercios hasta los 3000 gigahercios inclusive. Entonces así lo despliega, cuando los despliega en hercios, cuando los denomina en megahercios y en qué rango los denomina en gigahercios. Sin embargo, siempre que la aplicación de esta disposición plantee graves dificultades, por ejemplo, en la notificación o inscripción de frecuencias en las listas de frecuencias y cuestiones conexas, se podrán efectuar cambios razonables de acuerdo al Comité Mundial de Radiocomunicaciones. Entonces, ahí hay otro rango, ahí ya tienen otros rangos de frecuencia. Según el reglamento de radiocomunicaciones, los kilohercios van hasta los 28.000 kilohercios. Los megahercios van desde los 28.000 kilohercios hasta los 10.500 megahercios y los gigahercios para frecuencias superiores a los 10.500 megahercios. Eso es de acuerdo a la UIT. Los 3 ítems de abajo. Los 3 ítems de arriba están de acuerdo al Ecuador, ¿no? Voy a subrayarles para que no se confundan. Estos 3 lo dice el Plan Nacional de Frecuencia del Ecuador y esto dice la UIT, en ese caso. Aquí están las atribuciones de las bandas de frecuencia y la nomenclatura de las bandas de frecuencia y longitudes de onda. Entonces aquí tenemos los símbolos, ¿no? Cuando en los rangos VLF, LF, MF, HF, VHF, lo que es para televisión, o HF también para televisión, SHF. Aquí, según las teorías y lo que vamos a funcionar el 5G, estaría en las ondas milimétricas, ¿no? Sobre los 3 gigahercios. Milimétricas y centimétricas. Ahí estaría funcionando lo que es el 5G por si acaso. ¿Qué sería en las bandas SHF y EHF? Ahí funcionaría el 5G por si acaso. Listo, vamos a ver ahora la categoría de servicios y atribuciones de servicios primarios y secundarios. Esto es importante. Cuando una casilla del cuadro en la figura, en este plan, una banda de frecuencia se atribuye a varios servicios, ¿no es cierto? Un ejemplo. Yo puedo tener, me pongo un ejemplo, ¿no? Puedo tener una banda de frecuencia que esté funcionando para, me voy a inventar, para radiodifusión, para una radio. Pero también esa misma banda puede servirme para comunicaciones marítimas. Lo que va a pasar con las comunicaciones satelitales. Las comunicaciones satelitales están entre los 3 gigahercios, ¿no es cierto? Y dicen que el 5G también va a estar sobre los 3 gigahercios. Ahí también tiene que haber una planeación para que no exista interferencia primero, ¿no? Entonces, en esos dos también puede haber el tema de servicio primario y servicio secundario. No quiere decir que podríamos solo en una banda de frecuencia vamos a dar un solo servicio. Se puede dar varios servicios. ¿Qué dice? ¿Cómo es la nomenclatura para poder diferenciarlos? Servicios cuyos nombres estén impresos en el cuadro en mayúsculas, ejemplo, fijo, cuando esté puesto con mayúsculas en el cuadro, en el Plan Nacional de Frecuencias. Estos se denominan servicios primarios. B, servicios cuyos nombres están impresos en el cuadro con caracteres normales o minúsculas, ejemplo, móvil, no puede ser solo móvil, sino puede ser fijo en minúsculas, etc. Estas se denominan servicios secundarios. Entonces, cuando vean que está con letras mayúsculas,
ese servicio es principal. Si está con letras minúsculas, ese servicio es secundario. ¿Qué nos dice el ítem número 2? Las observaciones complementarias deben indicarse en caracteres normales. Ejemplo móvil, salvo móvil aeronáutico. Bueno, una característica especial del Plan Nacional de Frecuencia. Las estaciones de un servicio secundario. Esto es importante también. El servicio, si vamos a trabajar dentro de una misma banda de frecuencia y vamos a tener un servicio principal y un servicio secundario, tenemos que conocer qué derechos o qué obligaciones tiene el servicio principal y el servicio secundario. Eso es lo que explica aquí y pongan mucha atención. Los servicios secundarios no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que se les haya asignado frecuencias con anterioridad o se les puede asignar en el futuro. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si yo doy un servicio secundario, voy a poner un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo pondré? Bueno, un ejemplo, no se me viene uno a la mente. Pero, si yo estoy dando dos servicios, ¿no? Pongamos el de radiodifusión, sigamos con el ejemplo de la radio y las estaciones marítimas. Si la comunicación marítima le está causando interferencia, no puede causar interferencia al servicio primario. Si causa interferencia, ya no se le puede dar el servicio secundario. Esa es su primera característica. No puede causar interferencia perjudicial a un servicio principal. Esto es lo que se trata de hacer con TVY Space. TVY Space quiere dar, ¿sí saben lo que es TVY Space? Sí les expliqué, sí les indiqué qué es TVY Space. ¿Sí saben qué es TVY Space? Los desplazos en blanco en televisión. No, Inge. ¿No saben? No, Inge, no hemos hablado de este tema. Bueno, voy a explicarles con ese tema queda Pepa para explicarles esto. Nuevo servicio. Voy a explicarles la tecnología nueva. TVY Space, déjenme ver si tengo mi lámina en blanco. Mi lámina en blanquecito debo tener. Dame un ratito. Sí ven la lámina en blanco, ¿no? Sí, Inge. ¿Cómo funciona TVY Space, no es cierto? Me queda perfecto para que se entienda este ejemplo. Veamos. TVY Space, voy a poner un ejemplo, no me acuerdo de una tesis de una compañera, ¿no es cierto? Aquí está el espectro radioeléctrico, esto es la frecuencia. Aquí está la amplitud, ¿no es cierto? La potencia. Entonces aquí está dividido por canales. Entonces, ¿cómo funciona TVY Space? TVY Space, aquí puede ver una señal, está así, ¿no es cierto? Así viene el espectro radioeléctrico. Aquí hay un canal de televisión. Si es AM, FM, bueno, imaginémonos que es así, una señal así. Vuelve a bajar. Viene, tiene aquí, tiene aquí, tiene aquí, tiene aquí, tiene aquí. Hablando si fuera una comunicación totalmente digital, porque si es analógico, aquí es una portadora de frecuencia y de video. Pero veamos que es así, ¿no? Aquí es ruido, aquí es ruido. ¿Qué hace TVY Space? Pongámonos que aquí es del channel 1, el channel 2, el channel 3 y el channel 4. ¿Qué hace TVY Space? Esto imaginémonos que esto es la banda UHF, ¿no es cierto? UHF. ¿Qué hace TVY Space? Él aprovecha, censa primero y aprovecha estos espacios en blanco donde no hay nada que se pueda transmitir.
Y aquí se puede dar otros servicios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona TVY Space? Bueno, ya les voy a explicar técnicamente cómo funciona TVY Space. Esto entendido, ¿no? Entendido esto de los espacios en blanco, para borrar. ¿Sí entendieron esto de los espacios en blanco? ¿Sí, no? ¿No se entendió el espacio en blanco? Sí. Hasta ahí se llama. Hay dos maneras de que funcione TVY Space. Ay, miércoles. No funciona muy bien. Espera un ratito. Voy a mirar esto. Ya. Entonces, ¿cómo funciona TVY Space en teoría, no? La que utiliza Microsoft. Microsoft tiene una teoría, tiene una tecnología muy chévere, ¿no es cierto? Microsoft tiene aquí su antenita. Pongamos que esta es su antenita. Y lo utiliza para zonas rurales, ¿no es cierto? Aquí tengo mi escuelita. Aquí tengo mi escuelita, aquí está la banderita y aquí está mi antena. Y utiliza el UHF para comunicar las comunicaciones, ¿no? El UHF en el canal, en el channel 2, dentro de UHF. Así sería TVY Space hablando de una forma normal, ¿no es cierto? Hablando de una forma normal, utilizamos el canal 2 que está libre, que censamos, damos por ahí, damos en UHF, modulamos la tecnología y utilizamos aquí y podemos dar servicio de internet a una escuelita. ¿Qué le agrega, en cambio, el tema de Microsoft, para hablando de la tecnología de Microsoft? Ellos agregan varios servidores, pongamos mejor así. Esta es su red, ¿no es cierto? Agrega varios servidores. Uno importante es una base de datos. Otro importante, un equipo de geolocalización o georreferenciación. Y otro importante, la comunicación a internet, ¿no es cierto? Así funcionaría. ¿Para qué necesita? Esto se llama radios cognitivas, ¿no? ¿Para qué necesita hacer esto? La base de datos es para tener la lista de todas las frecuencias que están libres aquí, porque no necesariamente vamos a tener aquí libre, voy a poner aquí más fácil con esto, el canal número 1, canal número 2, puedo tener el canal número 3, puedo tener el canal número 6, hablando en UHF, bueno, en UHF sería el 21, el canal número 25, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ir almacenado en esta base de datos. ¿Qué hace este geolocalización? Me indica dónde va a estar libre estas asignaciones de frecuencia. Entonces, si yo tengo aquí varias casitas, esto se usa más en zonas rurales y se está estudiando aquí en el Ecuador. Si yo tengo varias casitas, yo puedo utilizar varias asignaciones de frecuencia dinámicamente para dar internet a todas las casitas de una manera económica y factible. Eso es lo que se está buscando y es un proyecto muy, muy bueno y muy importante para la sociedad. Entonces, la base de datos, ¿qué me van a tener? Todas las asignaciones de frecuencias que yo tengo libre dentro de las bandas UHF. Todas a nivel nacional. Todas las que yo tengo. Como ustedes saben, el espectro radioeléctrico es el mismo en todo el Ecuador, pero la utilización no es el mismo. Un ejemplo, hablando en UHF, puede ser que en Cayambe, o un ejemplo, ¿no? Puede ser que en Otavalo el canal 21 esté utilizado, pero puede ser que en Cayambe no esté utilizado. Puede ser que el canal 21 no esté utilizado en Naranjal, pero puede ser que esté utilizado en Chone. Entonces, para eso nos sirve esta base de datos, conjuntamente con la geolocalización para saber qué frecuencias
están libres en qué van, en qué localización. Entonces, aquí hace un tema de asignación de frecuencias. ¿Cuál es la parte importante? Que estas antenas son cognitivas. Estas deben alimentar hacia la base de datos o hacerlo de una manera manual. Y así tendríamos el tema de el TV White Space. ¿Qué significa TV White Space? Espacios en blanco. TV White Space. Chuta, estoy bien chueco. TV White. Espacios en blanco en la televisión, ¿no? Eso va a dejar la migración a la televisión digital. Así es como funciona TV White Space. ¿Qué pasa en el Ecuador y por qué les puse el ejemplo? En el Ecuador, a ver si puedo borrar. En el Ecuador, la banda UHF solo está permitido para radiodifusión. Solo puedo dar lo que es televisión y radio. Entonces, yo debería tener un servicio secundario para que en UHF pueda dar el Internet. Eso no permite el Plan Nacional de Frecuencias. Entonces, hay que hacer una modificación al Plan Nacional de Frecuencias para que pueda funcionar esta tecnología de TV White Space. No sé si quedó claro con el ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? ¿Se entendió a medias? Ahí cuando no me hablan, ahí sí me preocupo. Creo que no me entendió nadie. Inge, una consulta. ¿Estos equipos seleccionan automáticamente la frecuencia libre? ¿Solamente sería de un rango que se les configura? ¿O pueden seleccionar cualquier tipo de frecuencias en este caso? ¿Saben? Utilizan solo VHF o UHF TV White Space. ¿Por qué? Porque la televisión solo trabaja en UHF y VHF a nivel mundial. Radiodifusión a nivel mundial trabaja en UHF y VHF. Y como el nombre bien indica, la tecnología es TV White Space. Espacios en blanco en televisión. Entonces detecta los espacios en blanco en las bandas VHF o UHF. Para eso está diseñado. Ok, gracias. Entonces eso es lo que se quiere implementar en el Ecuador, pero normativamente no hay cómo. Pero hay que hacer un cambio. Ahí viene lo que les comentaba. Aquí viene la parte del Plan Nacional de Frecuencias. Ejemplo, y venía el tema de las interferencias. Esta torre de aquí, que va a trabajar en un canal, imaginémonos, en el canal 21 de UHF, no puede causar interferencias a otra estación que tiene el mismo canal principal como el 21. Es por eso que no se les puede asignar la misma frecuencia dentro de una misma región. Ese es el problema que existiría en el tema de interferencias. Se tiene que dar espacios en blanco. Entonces, por eso es que utiliza espacios en blanco, porque los servicios secundarios no pueden causar interferencias a los servicios principales. Y como saben, la banda UHF tiene servicio principal, lo que es radiodifusión. Entonces, por eso les ponía el ejemplo de TV White Space. ¿Qué más? Dice, no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio principal a las que se les haya asignado frecuencias con anterioridad o se les puede asignar en el futuro. Ejemplo, ¿no es cierto? Si yo soy un servicio secundario y me están causando interferencia en un servicio principal, yo no puedo quejarme. Yo no puedo quejarme porque soy un servicio secundario. Y más bien el que se me va a quejar es el que tiene el servicio principal. ¿Pero qué sí tiene derecho? Tiene derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios en las que se asigne frecuencias anteriormente. Entonces, ahí sí podría haber un tema de reclamo. En servicios secundarios, ejemplo, ¿no? Hay a veces tecnologías que no utilizan bien los filtros pasabanda, ¿no? Hay, a nivel nacional, las radios en el Ecuador no utilizan mucho los filtros pasabanda y se pasan de los rangos de frecuencias y a veces hay interferencia. Eso pasa mucho en las provincias. Entonces, en eso es un servicio principal, pero suponiendo que fuera un servicio secundario, ahí sí podrían reclamarse entre sí, porque son los dos servicios secundarios. Entonces, hay que tener claro estas tres
estas tres características que tienen los servicios secundarios. ¿Se quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? Ningún ingeniero, todo bien. Listo. Cuando en una nota del cuadro nacional se indique que una banda está atribuida a un servicio a título secundario en una zona menos extensa, en una región o en un país determinado, se trata de un servicio secundario en sentido definido en el numeral 3, lo que acabamos de ver ahorita. Cuando en una nota del cuadro nacional se indica que una banda está atribuida a un servicio o a título primario en una zona menos extensa, en una región o en un país determinado, se trata de un servicio primario en dicha zona o en dicho país únicamente, ¿no? Ya nos indica cuándo es primario o secundario. Ejemplos, vamos a ver varios ejemplos para poder entender. El Plan Nacional de Frecuencia es extenso, son como 200 hojas. Entonces vamos mejor a hacer varios ejemplos para poder entender cómo funciona y cómo, más que todo, que puedan interpretar el Plan Nacional de Frecuencias. Vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Qué nos dice? Dice bandas de frecuencia para televisión en UHF. Dice el canal 21 trabaja en esta banda de frecuencia, es UHF, número de canal 40, etcétera, ¿no? Nos dice las bandas de frecuencia. Entonces tenemos aquí que trabaja en el canal 21, del 512 al 518 megahercios en la banda UHF. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo. Según el Plan Nacional de Frecuencias, está muy grande. Según el Plan Nacional de Frecuencias, vimos que, si regresamos, nos dice que trabaja en la banda de 512 a 518 megahercios. ¿Qué nos dice de 512 a 518? Si podemos ver en la región 2, de 512 a 608, trabaja para radiodifusión. En lo que es, ¿se acuerdan? Ecuador, había 3 columnas, ¿no? Lo que es región 2, lo que dice la OIT, la columna 2, lo que dice Ecuador, y aquí había las notas en lo que es radiodifusión. ¿Qué nos dice la 512 a 612? Dice, aquí solo se da radiodifusión. Aquí se da el servicio de radiodifusión y nos dice aquí la nota, y siempre las notas, esto tienen que tener claro, las notas que comienzan con EQA, las notas que están aquí, las notas que están aquí con EQA son notas del Ecuador. Cuando vean una nota que diga EQA, son las notas que son del Ecuador. ¿Qué dice? Dan radiodifusión para emisión de televisión. Si nos vemos otras bandas de frecuencia, ¿no es cierto? Podemos ver otras bandas de frecuencia. ¿Qué dice la región 2? Dice, en la región 2, de 570 a 572, tenemos lo que es radiodifusión en servicio fijo y móvil. Aquí tenemos, esto es en la UIT, ¿no es cierto? Esto es la UIT. En Ecuador, de 570 a 572, tenemos fijo y móvil también para radiodifusión. Y aquí tenemos los diferentes servicios, ¿no es cierto? Tenemos EQA, fijo y móvil, radio de 2 vías. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que es un servicio principal también. De 570 a 572 y de 582 a 488 se da como servicio principal el busca personas unidireccional. Son servicios, ¿no?, que utilizan el espectro radioeléctrico. Y si vemos en estas bandas de frecuencia, también da en el espacio fijo lo que es para el Cantón Cuenca, lo que es el FWA. Entonces, como pueden ver, esta banda UHF se dividió. Para la región 2, todo es UHF, todo es radiodifusión. Para el Ecuador, solo de la 512 a la 602 es UHF, y aquí ya dividimos varios servicios. Esto nos va a indicar, ¿quién nos indica? El EQA, ¿no es cierto? El EQA. Esta es la nota nacional que nos va a indicar para qué sirve. Entonces, nosotros hay que tener que diferenciar. La columna 1 es el plan nacional que nos indica la OIT o el reglamento de radio de comunicaciones. La columna 2 nos dice el tema de el Ecuador. Y en la columna 3 nos indican las notas, qué servicios vamos a dar en esas frecuencias.
Entonces, si nosotros nos vamos dice nota 2 del cuadro, y ahora sí está muy amplio, déjenme achicarlo un poquito. Nota 2, el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia de 570 a 512. ¿Qué dice? Categoría de servicio diferente en México, atribuciones del banda de frecuencia de los servicios fijo y móvil, Argentina, Venezuela necesita tal. Mod 523. Como pueden ver, estas son notas del región 2. ¿Qué quiere decir de región 2? Las notas que tienen, las notas que dan lo que es la UIT, ¿no es cierto? Son las notas que da la UIT. Entonces ahí podemos ver las diferentes notas que da el UIT. Veamos, aquí debe estar lo que dice para Ecuador. Aquí dice para Ecuador, como lo pueden ver acá. Entonces, ¿qué dice las notas? Estas notas de aquí, esto de aquí son notas que nos da la UIT, que también está dentro del Plan Nacional de Frecuencias. ¿Y qué dice Ecuador? La banda 500 a 512 está atribuida para servicios principal fijos y móviles. Véalos en el numeral 5.3, que va a ser el tema de radiodifusión. Veamos a continuación. Y aquí está el tema de las notas nacionales. ¿Se acuerda que habían las notas nacionales? Estas son las importantes que nosotros debemos poder identificar, ¿no? ¿Qué dice el EQ? El EQA 55, lo que teníamos aquí, ¿no? Dice EQA 55. ¿Qué dice el EQA 55? En las bandas 440 a 512 MHz operan sistemas de radio de 2 vías para los servicios fijo y móvil. Quiere decir servicios principales, ¿no? En la banda de 570, 572 y 482 a 488 MHz operan los servicios fijo y móvil. También operan servicios de busca personas unidireccionales para servicios fijo y móvil. Si están con letras mayúsculas, son servicios principales. El EQA 60 en las bandas 452, 500, 457, 475, 462, 500, 467, etcétera, también operan sistemas de FWA, Fixed Wireless Access, en zonas de baja densidad de servicios de telecomunicaciones. Este es para Cuenca. En las bandas 479, de 479 a 483, de 480 y 489 a 492, también operan sistemas FWA para el servicio de Cuenca. Y la banda 3, 400 a 3700 MHz, está utilizada para el servicio fijo para las operaciones de servicios FWA. Como pueden ver, aquí nos dice esta banda de frecuencias. Si nosotros nos ampliamos aquí, nos dice el EQA, ahí está con 8. Nos dice el EQA, déjenme ver si puedo poner un cuadrito. Aquí nos dice el EQA 55 y aquí nos dice el EQA 60. Y nos dice que es para el servicio de FWA para Cuenca. Entonces ya nos van indicando los servicios que nosotros podemos dar y para los que están destinados para cada servicio. Entonces así está la nomenclatura. ¿Qué dice? Las notas para el cuadro de atribución de frecuencias del 512 al 608 MHz de atribución nacional. Está obtenido, dice, para el Ecuador, Guatemala, Honduras, México. Esas son las notas regionales, ¿no? Para lo que es el EQA 65, para el Ecuador, la banda del 512 al 608 se utiliza para el servicio de radiodifusión, emisiones que van de televisión de canales del 21 al 36. Entonces, esto tiene su relación con lo que dice aquí. Si nosotros de aquí lo ampliamos, un ratito. Si nosotros lo ampliamos, nosotros tenemos aquí, ¿qué dice? Déjenme ampliar. No, está medio loco. Ampliémoslo aquí un poquito. Aquí dice, ¿no? De la banda del 512 al 608, sí, la nota que utiliza aquí en el Ecuador es del EQA, radiodifusión, emisiones de televisión. Entonces, aquí nos dice. Como pueden ver, aquí dicen las notas internacionales, las que vimos.
las que dice la OIT. Estas son las que dice la OIT. Vimos la 592, vimos la 502.97. Aquí también vimos las notas que dicen la OIT. Pero las que nosotros nos interesan son las notas nacionales, ¿no? Si nosotros quisiéramos revisar, podríamos ver, ¿no? Podríamos ver qué dice la nota internacional, qué diferencia tiene con las notas locales. Entonces, las notas locales nos van a decir qué servicios vamos a poder dar dentro de esas bandas de frecuencias. Entonces, así es como se lee el Plan Nacional de Frecuencias. Hay que entender bien este tema, porque así vamos a poder identificar y comprender el Plan Nacional de Frecuencias. Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Nos dice Movistar, tiene la banda de frecuencia para 4G en 1900 MHz. Movistar utiliza 1900 MHz para 4G. ¿Dónde estaría Movistar si vemos el Plan Nacional de Frecuencias? Movistar estaría en esta banda, ¿no es cierto? Estaría 1900, de 1700 a 1930. Estaría aquí, ¿no? 1900 estaría en todo lo que es por aquí, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la región 2? Dice fijo y móvil y nos da las notas internacionales. Para Ecuador dice fijo y móvil, nos da las notas internacionales y las notas nacionales nos dice esto es importante. Lo importante es poder determinar las notas nacionales, ¿no? ¿Para qué nos dice las notas nacionales? Aquí nos está diciendo clarito. EQA, fijo y móvil, el servicio IMT. ¿Qué es IMT? ¿Quién me puede decir qué es IMT? ¿Qué es IMT? Pongan en Google qué es IMT. ¿Qué es IMT? Dice que en la banda de 1710 a 1930, aquí en el Ecuador, según el EQA, se da el servicio IMT fijo y móvil. ¿Qué es IMT? A ver. Perfecto. Telecomunicaciones móviles internacionales. ¿Y qué es eso? Telefonía móvil, ¿no es cierto? Telefonía móvil. Y el IMT no es solo 3G, ¿no? Es todo lo que comprende telefonía móvil. Es hasta el 5G. Todo lo que comprende con telefonía móvil. Entonces, como pueden ver aquí, las bandas de frecuencias me dice que aquí el EQA es justo el EQA 85, utiliza como servicio principal. No hay ningún servicio secundario. Pueden ver aquí no hay nada con letras minúsculas. ¿Y qué me dice? Aquí solo se da el servicio de telefonía en todas estas bandas. Entonces, así también podemos diferenciar los diferentes servicios que tenemos. ¿Qué nos dice la recomendación? La recomendación región, de acuerdo a la región 2, de acuerdo a la UIT. Las bandas de 1885 a 2025 MHz y de 2110 a 2200 MHz están destinadas a su utilización a nivel mundial para las administraciones que sean de introducirse las telecomunicaciones móviles internacionales 2000 o IMT, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones móviles. ¿Qué nos dice aquí? El EQA 85, lo que nos corresponde a nosotros como Ecuador. Las notas de EQA son las que da el Ecuador. En las bandas 698, 806, 824 hasta 849, 869 hasta 894, de 1710 a 2025, de 2110 a 2200, de 2500 a 2690, están exclusivas para servicios IMT internacional móvil, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver,
hay que comprender el tema de las lecturas y de los servicios. Hay que ver el tema de cuál servicio está atado a una banda de frecuencia. Déjenme ver el Plan Nacional de Frecuencia. Les voy a mostrar. Tengo aquí. Denme un segundito. Les voy a mostrar el Plan Nacional de Frecuencias. Tengo aquí un segundito. Aquí está el Plan Nacional de Frecuencias. Entonces, para que le conozcan, ¿no? Ahí está el Plan Nacional de Frecuencias. Son como 192 hojas. Entonces ahí tiene todo lo que les decía, ¿no? Tiene los términos generales, espectro, telecomunicaciones, radio, radioeléctrica, radiolocalización, todos los términos. Y de aquí vienen los temas el tema de compartición de infraestructura, y el capítulo 2 es las atribuciones. Entonces aquí están las atribuciones que nosotros podemos ver. Vamos a ver si podemos irnos a una. Vamos una al azar. Vamos una al azar. Voy a hacerles una del deber. Veamos. Una del deber. Una más acá. Más acá. Sí están viendo el PDF, ¿no? Sí, Inge. Inge. Ya. Esta es una del deber, ¿no es cierto? Vamos a ver. Veamos si lo encuentro. Un segundo. ¿Qué debe estar? ¿Qué debe estar?
Déjenme ver aquí. No, para ver otro ejemplo. ¿Dónde estás? Debe estar aquí. A ver, dos. Bueno, voy a ponerles otro ejemplo porque no encontré el que quería. Pero aquí podemos ver para sistemas satelitales, ¿no? En la banda KU está entre los 32 gigahercios, ¿no es cierto? Y aquí está entre los 31. Pueden ver que aquí dice explotación entre los 31 gigahercios y aquí está explotación de tierra por satélite. También tenemos el tema de radioastronomía. ¿Dónde es el que yo les quiero poner el ejemplo? Quiero ponerles un ejemplo donde esté primario y secundario. ¿Qué les encontraba aquí? Déjenme ver. Denme un segundito. No, no la encuentro. Voy a ponerles un ejemplo para que vean cuando está con primario y secundario, pero no les encuentro. Pero bueno, aquí, como pueden ver, aquí está todas las atribuciones de las frecuencias que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos aquí, bueno, viendo el ejemplo de la telefonía móvil. Aquí dice que es para telefonía móvil, está dentro del 2,55 a 2670, lo que es el tema de la telefonía móvil. ¿Y dónde están los EQAs? Los EQAs están siempre al final de, aquí están las nomenclatura, o aquí están las recomendaciones o las notas internacionales. Y al final tenemos lo que son las EQAs, ¿no es cierto? Entonces, al final del documento vamos a tener lo que son las EQAs. Aquí están todas las EQAs. Entonces, aquí tenemos todas las EQAs que nos dicen para qué servicios utilicemos. Y aquí debe estar el que quiero buscar. Denme un segundo. Ya me quedé con la pica. Pero aquí está modulación, sistemas de modulación de banda ancha. El 55 no es. Bueno, les va a tocar buscar en el deber. Utilización, servicio de radiodifusión, radioaficionados. ¿Y cuál está buscando? Quiero buscar el de acceso libre a Internet. Debe estar aquí las bandas libres. Pero no lo encuentro. Porque ustedes en el deber, déjenme les comparto, ustedes en el deber de esta semana, déjenme ver. En el deber de esta semana, el deber de esta semana, ay, ¿dónde estás? En el deber de esta semana, ay, se me cuelga el mouse. No lo encuentro. Ese quería encontrarle el de acceso a Internet, debe estar ahí, o de bandas libres. Entonces, ¿qué tienen que hacer el deber de esta semana? Aquí yo les he puesto realizar un resumen sobre el cual debe contener las bandas de frecuencia que operan los siguientes servicios en el Plan Nacional de Frecuencia. Entonces, ustedes tienen que buscar las IMTs, tienen que buscar en qué banda de frecuencia opera Claro,
en qué bandas opera CNT y en qué bandas opera Movistar. Y ustedes tienen que indicar si están a título primario, a secundario, las notas de la región 2 y las notas nacionales. Eso tienen que buscar los que les acabo de indicar. El servicio de acceso a Internet. ¿Qué bandas son para el servicio de acceso a Internet? ¿Qué bandas son para la TDT? ¿Qué bandas son para radiodifusión? Esa ya vimos, ¿no es cierto? ¿Qué bandas son para portadores o frecuencias auxiliares? ¿Qué bandas son para comunicaciones satelitales? ¿Y qué bandas son para sistemas de radio 2 vías? Eso tienen que consultar. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ¿ustedes qué tienen que hacer primero para poder hacer el deber? Lo primero que ustedes tienen que hacer es conocer qué frecuencias es para cada servicio. Las IMTs ya saben, ¿no? Buscan en internet, buscan claro qué rango tiene, CNT qué rango tiene, Movistar qué rango tiene, y se van al Plan Nacional de Frecuencias y ven que si está servicio principal, secundario, ven la tabla, etc. De servicio de acceso a Internet, tienen que saber en qué banda se tiene que dar el servicio de acceso a Internet. En las bandas de la televisión digital, ¿no es cierto? Ya saben, la UHF. Tienen que ver el tema de radiodifusión, eso también ya vimos, VHF. ¿En qué banda se da el sistema portador? Eso tienen que consultar. ¿En qué banda son las comunicaciones satelitales? Eso tienen que consultar. ¿Y en qué banda se dan los sistemas de radio de 2 vías? Entonces, su deber es consultar las frecuencias y de acuerdo a esas frecuencias ya es fácil el deber. Y ahí ustedes ya tienen que irse al tema de las bandas. Y en el Plan Nacional de Frecuencias ustedes ya tienen que identificar si es servicio principal, servicio secundario o servicio de y si las notas que tienen, ¿no? Las notas de la OIT y las notas que tienen a nivel local. Eso es lo que tienen que consultar. Esa es la parte del deber. No sé si tienen alguna consulta. Que la parte de notas es justo lo que nos estaba mostrando este momento que decía notas. Claro, ¿no es cierto? Ustedes van, les puse el ejemplo de radiodifusión, ¿no es cierto? Tienen que ir al de radiodifusión, que es las bandas del 500 al 512. Tienen que luego venir aquí a las notas, que dice ahí, estas notas son las internacionales, tienen que consultar qué servicios es internacionalmente, y luego tienen que irse a la nota local, para ver en el Ecuador qué servicio se da en esa banda de frecuencia aquí localmente. Eso es el deber. ¿Qué es lo complicado del deber? Que tienen que consultar los rangos de frecuencia que se da para cada servicio. Eso es lo que tienen que consultar. De ahí el resto solo es venir e identificar. Les he puesto ese deber para que puedan identificar el Plan Nacional de Frecuencias y puedan comprender el Plan Nacional de Frecuencias. No es complicado, ¿no? Solo es de interpretar la tabla de aquí. Es saber interpretar esta tabla y ir a las notas que nos dicen para cada servicio. Lo complicado del deber es que tienen que saber qué frecuencias tiene cada servicio y venir acá a la tabla y consultar. Ese es el deber. No sé si tienen alguna pregunta. No, está fácil, no está complicado. Más bien tienen que consultar solo las frecuencias. Quería ayudarles con el del internet, pero no le encontré. Tendrían que consultar en qué banda se da. De acuerdo al internet, de acuerdo al Arcotel, tienen que consultar las bandas en que se da el acceso a internet y de ahí venir al Plan Nacional de Frecuencias y tomar las notas y tomar el cuadro, las notas internacionales y las locales. Eso tienen que hacer. Quería ayudarles, pero no le encuentro. Entonces, con más tiempo ahí sí se puede hacer tranquilamente. Entonces, ese es el deber. No sé si tienen alguna consulta sobre el deber. Inge, para el caso de la telefonía móvil celular, las 3 operadoras deben funcionar en bandas distintas para dar los diferentes servicios. ¿Todos los servicios le consultamos? Correcto. Ahí dice claro, Movistar y 2G, 3G, 4G. Sí, 2G, 3G y 4G. Ya, ok. El 2G y el 3G creo que están en la misma banda. No habría otro problema. El 4G sí cambia. Pero tienen que consultarlos. Ese es el deber. Tienen que consultar las bandas de frecuencia y venir que esté acorde al Plan Nacional de Frecuencias.
Y ese es el Plan Nacional de Frecuencias. Como ven, no es complicado, más bien es un libro muy extenso donde están todas las atribuciones, por eso les he puesto varios ejemplos, para que ustedes se familiaricen con el Plan Nacional de Frecuencias. Y si algún rato en algún trabajo que ustedes estén y dicen en qué rango de frecuencias funciona, no sé, algún servicio que ustedes hagan, ¿no? Radioastronomía, alguien que trabaje en radioastronomía algún tiempo, ya vaya acá y vea qué frecuencias pueden operar. Entonces, más bien por eso les he puesto esos ejemplos. Entonces, eso sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguien alguna consulta de la clase o del deber? No, Inge, todo claro. Listo, entonces creo que hay foro también. Entonces hagan el foro, el cuestionario. Con ustedes sí normales, no tengo ningún cambio con ustedes, seguimos tal cual. Tomen en cuenta las recomendaciones que ya les había hecho. Y si no hay ninguna novedad, nos estaríamos viendo la próxima clase. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, Inge. Una buena noche. Buenas noches. Gracias, Inge. Muy buenas noches. Gracias, Inge. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muy amable, ingeniero. Buenas noches. Tal vez si no se puede acceder a la clase, podría entrar al otro paralelo. A mí se me complica el tema de ingresar a otros paralelos porque yo ahora tengo, como me pusieron más paralelos, tengo como 250, más de 250 estudiantes. Preferible entre aquí al paralelo a lo que usted accede. O si no, no sé, pregunte al coordinador si hay cómo hacer el cambio de paralelo ahorita que están haciendo cambios. Porque a mí se me complica el tema de las listas y tengo ahora sí tengo demasiada carga estudiantil, entonces a mí se me complica demasiado ver en qué paralelo, la lista, que las notas, entonces más bien yo tomo lista de acuerdo al paralelo. Y si tiene algún problema, podría decirme antes y yo le pongo en asistencia, no tengo problema si me avisan antes. Y usted vería la clase grabada. Ya, Inge, muchas gracias. Lo que pasa es que yo tomo materias de octavo y se me cruzó una materia, entonces estoy en ese tema de que me tienen que arreglar el ingeniero Albarracín. Con más razón. Si se le cruza, el ingeniero Albarracín tiene que arreglarle ese problema. Para mí es complicado aceptarle en otra clase. Podría hacerlo, pero como le comento, tengo ya demasiados estudiantes y saber uno, el otro, dónde estaba, que sí, que no. Yo sí prefiero, en el curso que está, ahí tomo lista y ahí paso notas. Y ahí Ya, no me Inge, complico yo. No hay problema, era para ver de repente, sino para pedir en cambio la otra materia que se me cruce. Listo. Muy amable, muchas Dale. gracias, una buena noche. Igual, buenas noches.